Bienvenidos al tema 21 de este seminario bíblico, profético, histórico del libro de Daniel. Hoy vamos a continuar en el capítulo 7 de Daniel, al cual hemos dedicado los últimos temas ya. Y si usted ve este video independientemente, entonces le invito a ver primero los videos anteriores para entender el contexto general. De esta manera, en el tema anterior hemos visto el surgimiento del cuerno pequeño, y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 tiene 11 características. Y el tema anterior ya hemos estudiado 8 de ellas. Y hemos visto, gracias a las características y su cumplimiento histórico perfectamente en cada detalle, que se trata del poder papal, del sistema del Vaticano, de aquel poder que dominó durante 1260 años en Europa sobre aquellas tribus bárbaras que se fueron convirtiendo en los países europeos. Aquel poder a través del cual fueron arrancados los 3 cuernos, las 3 tribus bárbaras, los erulos, vándalos y ostrogodos, para establecerse en el poder en el año 538, donde comenzó su soberanía papal, porque ya no había oposición en Europa contra el obispo de Roma, que ya fue llamado el Papa. Entonces lo que ocurrió fue que la Biblia nos dio un tiempo profético que este poder iba a dominar y gobernar en Europa de 1260 días proféticos que se transforman en los 1260 años proféticos literales que nos llevaron desde el año 538, cuando comenzó su soberanía al arrancar el tercer opositor, hasta el año 1798, justamente 1260 años. Y recordemos que al cabo de los 1260 años, en 1798, llegó al poder un hombre en Francia que se llamaba Napoleón. Y Napoleón quería el poder europeo, y para obtenerlo, él dijo: tengo que quebrar el poder que ya está ahí hace más de un milenio, el Vaticano, el poder papal. Así que Napoleón envió a su general Berthier desde Francia hacia Italia, y tomó preso al Papa Pío VI. Él fue llevado a su exilio en Francia y murió ahí. Y este poder que había gobernado durante 1260 años, sin oposición militar y política, básicamente, ahí fue quebrado. Entonces, también hemos visto en el tema pasado las características pequeñas pero importantes. Una que decía que el cuerno pequeño iba a salir de la bestia, es decir, de Roma. Y en segundo lugar iba a salir de entre los 10 cuernos, es decir, entre las 10 tribus bárbaras. En otras palabras, en algún lugar del imperio, ex imperio romano de Occidente, que hoy conocemos como Europa, en algún lugar ahí tenía que surgir, y surgió ahí, casi en el centro, allá en Italia, en Roma. También vimos la característica que decía que surge después de los 10 cuernos, es decir, tras ellos. Y sabemos muy bien que los 10 hicieron caer al Imperio Romano en el año 467. Y entonces, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, después tenía que levantarse el cuerno pequeño. Y sabemos, comenzó a arrancar un opositor, cuerno pequeño. Luego el cuerno pequeño sacó el segundo cuerno opositor, los erulos, los vándalos. Luego el tercero, que eran los ostrogodos, en el 538. Y ahí ya no había oposición. Tras los 10 se levantó en el año 538. Entonces vimos todas esas características y una más. Pues durante su soberanía papal, que duró 1260 años, hemos visto que lamentablemente iba a perseguir, a destruir, a quebrantar a los santos del Altísimo. Aquí hablamos de que durante toda la Edad Media, durante mucho tiempo, durante siglos, el poder papal persiguió a cristianos que tenían otra fe, que pensaban y creían diferente. Y eso hemos visto todo en detalle en el tema anterior. Ahora yo sé que este tema es muy fuerte. Yo pienso que este tema es posiblemente el más fuerte que hay en la Biblia,
que hemos comenzado el tema anterior y que vamos a continuar el tema de hoy. Pero es absolutamente importante que lo estudiemos, que lo entendamos, para conocer la historia, para entender la profecía, para entender los grandes actores de la historia humana, en lo que es también la religión, para que tú y yo podamos tomar una posición también y no estar ciegos hacia estas realidades. Ahora, les he dicho en el tema anterior, lo quiero repetir, que Dios protegió sus sagradas escrituras, su Biblia, su palabra, a través de los símbolos en la profecía, porque si no lo hubiese puesto en símbolos todo esto, el poder de Roma papal, del Vaticano, hubiese arrancado, hubiese eliminado estas páginas de la Biblia, de Daniel y del Apocalipsis, donde a través de los símbolos se describen todas sus características y todo su actuar y todas las cosas que iba a hacer. Pero Dios protegió su palabra a través de los símbolos, para que tú y yo, los estudiantes de la palabra profética, podamos descubrir los símbolos proféticos a través de un estudio bíblico y reconocer lo que Dios quería decir. Quiero añadir una cosa más de antemano. Cuando nosotros hablamos de este tema, del cuerno pequeño, del Vaticano, de Roma papal, de la Iglesia Católica Romana, no estamos hablando de personas o de individuos, de miembros. Estamos hablando del sistema, del liderazgo, de la cabeza, que hace todas esas cosas. También, si ustedes ven, todas las 11 características, en ningún lugar habla de los miembros de la Iglesia Católica o los que creen en el Vaticano o en el papado. Siempre habla de lo que el papado en sí, el Vaticano en sí, ha hecho, sus características. Lo que significa que esto es algo muy importante. Nosotros tenemos muchos amigos católicos. Yo en lo personal tengo varios, hartos. Y hay muchísima gente en la Iglesia Católica, son maravillosas personas, muy buenas. Y hacen lindas obras por el Señor, muchos de ellos. Por lo tanto, yo quiero que ustedes vean que estamos hablando, y Dios presenta aquí el cuerno pequeño en sus características, hablando del sistema en sí, del poder en sí. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente característica. Recordemos aquí la imagen de la cuarta bestia de Daniel 7, aquella terrible y espantosa bestia romana con sus 10 cuernos, las 10 tribus bárbaras, y su cuerno pequeño que surgió, Roma papal, el Vaticano, delante del cual habían caído 3 cuernos que estaban en oposición, las tribus arianas. Entonces, ¿qué cosa más dice Daniel, capítulo 7? Nos faltan 3 características que vamos a ver hoy en este tema. Daniel 7, versículo 24 nos dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Será diferente de los primeros, de las otras 10 tribus bárbaras que se convirtieron en los países europeos. ¿Cuál es la diferencia entre el papado, el Vaticano, y las tribus bárbaras que se convirtieron en las naciones europeas? La diferencia radica en que el líder del Vaticano, del papado, es el Papa. Y el Papa es a la vez jefe político del Estado soberano del Vaticano y a la vez es el líder religioso del catolicismo romano. Es decir, en una misma persona, el Papa de Roma es el presidente del Vaticano, porque el Vaticano es un poder, es una nación, es un Estado independiente, con sus propios embajadores en el mundo, con sus propias embajadas y todo. De esta manera, el Vaticano es una de las características que vimos también en el tema anterior, que es el cuerno pequeño, pero parece más grande que los demás, aunque solo tiene 44 hectáreas de tamaño. Es el gobierno, el estado más pequeño del mundo, pero en ella, con menos de 1000 habitantes, en ella se concentra en una persona el poder religioso y el poder político. Estado e iglesia están fusionados en una persona que es el Papa, porque él es el presidente del Vaticano y a la vez el jefe religioso de la Iglesia Católica. Muy importante el punto. Ningún otro país europeo
ustedes pueden analizarlos, el presidente es a la vez cabeza política y a la vez cabeza religiosa de aquel país. No existe eso. Pero sí en el Vaticano. Por eso es diferente que los demás. Y es por eso, tenemos que entender esta característica, es por eso que ya hemos estudiado en los temas anteriores que el Vaticano pudo perseguir durante la historia. El papado pudo poner leyes religiosas y perseguir, porque en él se unificaban los dos poderes, religioso y político. Hemos visto con mucho detalle esto en los temas anteriores, que Dios condena la unificación de iglesia y Estado. Porque cuando iglesia y Estado se unen, se da la persecución. Recuerden que el tema anterior hemos visto con mucho detalle el problema de la Inquisición. Y quiero profundizar en este momento un poquito más acerca de la Inquisición, que ha quedado algunos puntos sueltos. En primer lugar, les quiero leer San Juan 16. Vengan conmigo. Juan 16, versículo 2 al 4. Jesús decía en una profecía: os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de las cosas que os he dicho. Llegará la hora, versículo 2, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Durante la Inquisición, aquellos perseguidores, yo creo que muchos de ellos sinceramente creían que hacían algo bueno, que rendían un servicio a Dios haciendo estas cosas. Era una lucha física en la Inquisición. Les quiero leer unas 4 citas acerca de la terrible Inquisición medieval. Dice el libro Brief Bible Readings en la página 16. Por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. ¿Cuántas personas fueron muertas? Más de 100 millones. Por profesar una fe contraria a la de Roma. Porque simplemente no había libertad religiosa. Simplemente por el hecho de creer algo diferente, a la muerte, a la hoguera, estrangulado, martirizado, ahogado, descuartizado. Era una situación que ni siquiera nos podemos imaginar. Es tan terrible que apenas entra en la mente humana lo que ocurrió durante la Inquisición. Otra cita de Historia del Desarrollo y la influencia del espíritu de racionalismo en Europa, tomo 2, página 32, 1910. Ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. No existe ninguna institución en la historia del mundo que haya derramado más sangre. Ni siquiera Adolfo Hitler, que mató a como 7, 8 millones de judíos. Porque el sistema del Vaticano mató a aproximadamente 100 millones, 10 veces más que 10 veces más que lo que hizo Adolfo Hitler. Con la diferencia que el poder papal, el Vaticano, lo hizo en un transcurso de varios siglos. Decenas de papas consecutivos llevaron adelante la maquinación terrible y diabólica de torturar y matar a los cristianos que creían diferente. Tenemos que saber esto, porque en la escuela, en las universidades, esas cosas apenas se mencionan o ni siquiera. Fíjense esto. John Dowling en Historia del Romanismo, página 541 al 542, dice: se calcula un promedio de 40,000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. Wow, esas son cosas muy serias, ¿no? Tenemos que saberlo, aunque es algo fuerte. Y una cita más les voy a leer de la revista católica Western Watchman del 21 de noviembre de 1921.
donde ellos hablaron acerca de la Inquisición y de un detalle de ella que ocurrió donde decía: el día 24 de agosto del año 1527, los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan premeditado bajo influencia jesuita, asesinaron 70.000 protestantes durante el espacio de 2 meses. El Papa se regocijó cuando escuchó las noticias de los exitosos resultados. Para que ustedes sepan un poco cuál era el espíritu de la Inquisición, que era una de las cosas más terribles que nos podemos imaginar. Ahora yo les quiero hablar lo siguiente. En el diccionario de la historia de la Iglesia, en este libro, en la página 581, les voy a leer lo que habla de la Inquisición en las Américas. Es decir, la que se trasladó de Europa, sobre todo de España, que era el baluarte más poderoso del catolicismo romano en la Inquisición medieval, que se trasladó la Inquisición hacia Sudamérica y Centroamérica también. Los españoles se volvieron muy celosos en cuanto a la defensa de la fe católica durante la Edad Media. Pidieron permiso al Papa para convertir la Inquisición en arma del Estado, lo que les fue concedido. En manos de los españoles, esta institución adquirió un carácter especialmente eficiente y cruento. Los brotes del protestantismo fueron descubiertos y extirpados con una eficiencia terrible. Y en América hispana ocurrió lo mismo. Debe tenerse presente que la reforma protestante y la conquista de las Américas, cuando los españoles vinieron aquí, a Sudamérica, fueron eventos contemporáneos. Ahora, ¿qué significa esto? Les quiero profundizar aquí unos conceptos y luego les voy a contar un poco de la historia sudamericana, que es muy importante que sepamos. Cuando comenzó la reforma protestante, entonces nuevamente hubo oposición contra Roma. Pero no era una oposición militar ni política, era una oposición espiritual, religiosa. ¿Se acuerdan que había una oposición contra Roma, que eran las 3 tribus bárbaras? Las 3 naciones bárbaras, los erulos, vándalos y ostrogodos, que políticamente y con sus ejércitos dominaban y era una lucha bélica para eliminar esa oposición. Ahora en la Edad Media, cuando comenzó la reforma protestante, comenzó una lucha, esta vez no una oposición bélica, sino una oposición espiritual religiosa, pero también tenía que ser eliminada por Roma, y Roma comenzó la maquinaria de la Inquisición. Ahora, les voy a leer acerca de algo que se aplicó, que era la tortura. Y tenemos que entender este punto, porque los tribunales del Imperio Romano, estamos hablando de la bestia romana, los tribunales y sus jueces generalmente presumían de antemano que el acusado es culpable. Por lo tanto, ellos permitieron la tortura para que ellos confiesen. En otras palabras, había una persona acusada y de antemano los jueces decían, debe ser culpable. Entonces, hay que torturarlo hasta que confiese. Y luego lo torturaron y algún rato pues confesó. Y entonces recibió recién su castigo. Y muchas veces la tortura durante el proceso de la investigación era peor y más terrible que el castigo mismo. Así fue la ley romana. Ahora, cuando llegaron las tribus bárbaras, las 10 tribus bárbaras, trajeron ellos una ventaja a Europa. Porque las tribus bárbaras hicieron cesar la tortura. ¿Recuerdan que ellos hicieron caer al Imperio Romano de Occidente y se pusieron en su lugar? Pero luego fueron cristianizados poco a poco, todas. Y todas asimilaron el catolicismo romano desde el siglo V en adelante. Y entonces lo que pasó fue lo siguiente, que durante su época, cuando ellos todavía predominaban políticamente, en cierto sentido, no había tortura, o muy, muy poco, durante varios siglos. Pero entonces ocurrió que en el siglo XII se redescubrieron los antiguos libros con las leyes romanas. Y entonces hubo un gran reavivamiento
de la ley romana para los juicios y había un gran reavivamiento de la tortura legal. Les quiero leer una cita que aparece en la enciclopedia católica nueva, New Catholic Encyclopedia, acerca de esto bajo el subtítulo Tortura. Y dice: bajo la influencia de las costumbres y los conceptos germánicos, las tribus bárbaras, se usó muy poco la tortura desde el siglo IX hasta el siglo XII. Pero con el resurgimiento de la legislación romana, esa costumbre se restableció en el siglo XII. En 1252, el Papa Inocencio IV sancionó la aplicación de la tortura por parte de las autoridades civiles a los herejes. Y la tortura llegó a ocupar un lugar reconocido en el procedimiento de los tribunales de la Inquisición. ¿Quién volvió a resurgir y reanimar la antigua ley romana? El Vaticano, el Papado de Roma, bajo el Papa Inocencio. Ahora, lo que pasó fue que a partir de entonces nuevamente la tortura entró y nuevamente cuando había uno acusado de herejía porque creía diferente, directamente se presuponía que era culpable y se comenzó a torturarle para que él, bajo esa terrible tortura física, pues confiese y diga, sí. Esto fue lo que ocurrió. Y era muy, muy terrible. De esta manera, realmente el Vaticano hizo resurgir nuevamente. Es por esto que todo esto es una bestia en sí, una bestia romana, la cuarta, con sus 10 cuernos, con su cuerno pequeño, es finalmente una unidad, aunque son 3 fases del asunto. Desde el Imperio Romano hasta su caída con las 10 tribus bárbaras, hasta el surgimiento del Vaticano, que nuevamente los ocupó todos religiosamente y políticamente. Todo es una unidad. Ahora, gracias a Dios, la Inquisición terminó en 1798. En realidad, un poquito antes ya, pero en 1798, cuando el poder del Vaticano fue quebrado, recuerden, al cabo de los 1260 años, cuando vino Napoleón con el general Berthier, fueron al Vaticano, tomaron preso Papa Pío VI y terminó la Inquisición. Gracias a Dios. Vivimos hace 214 años en un mundo donde no te torturan por tu fe, donde no te agarran y te estrangulan o te queman vivo o te rompen los huesos porque tienes otra fe. Gracias a Dios que actualmente vivimos en un mundo donde esto ya no es así. Fíjense lo que decía en Daniel, capítulo 7, en el versículo 25, acerca del final de la Inquisición. Daniel 7, 25, donde hablaba del cuerno pequeño, de sus características, hablará palabra contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, ¿recuerden? Pensará en cambiar los tiempos de la ley. Y serán entregados, ¿quiénes? Los santos del Altísimo en su mano, en la mano del cuerno pequeño del Vaticano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Durante los 1260 años proféticos, los santos del Altísimo estaban en las manos del poder papal y fueron quebrados ahí. Tremendo. Pero gracias a Dios terminó en 1798. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Yo les quiero hablar ahora. Hemos visto hace unos instantes que la Reforma Protestante, cuando comenzó la Inquisición con más fuerza, y el descubrimiento y la conquista de Sudamérica, América hispana, fueron eventos casi contemporáneos. ¿Quiénes vinieron a conquistar Sudamérica? Los españoles, ¿no es así? Y quiero que entiendan que los españoles, como hemos visto en las citas, en Europa eran la bastión del catolicismo romano. Los que más fieles eran al papado y al Vaticano. Porque cuando comenzó la Reforma Protestante, en Alemania, Francia y muchos otros lugares, Inglaterra, había brotes y había muchos protestantes y luego muchos católicos. Y es decir, había una mezcla. Pero en España no permitieron que entrase el protestantismo. Fue básicamente arrancado desde la raíz. Quiero dar un ejemplo. Porque ellos vieron lo que estaba ocurriendo en Alemania, vieron lo que estaba ocurriendo en Francia.
Y entonces se prepararon y llamaron que el gobierno autorice la Inquisición en España de tal manera que cualquier brote del protestantismo, unos cuantos misioneros protestantes que fueron a España, fueron descubiertos y ejecutados inmediatamente. Y en España no logró la Reforma tener una conquista. Lo que pasó fue algo parecido. Se me ocurrió hoy este ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el Che Guevara? Allá en Cuba hizo una gran reforma y una conquista para su forma política de pensar con Fidel Castro, ¿recuerdan? Y entonces tuvieron una gran revolución exitosa en Cuba. Y entonces todos los otros países de Sudamérica vieron eso y comenzaron a prepararse. Y cuando entonces vino el Che Guevara aquí a Bolivia, ¿qué pasó? Fue matado, fue ejecutado, desde raíz fue quebrado. El comunismo aquí no pudo entrar esa vez. ¿Recuerdan? Y yo pensé, algo parecido ocurrió en aquel entonces con España. En Alemania, en Francia, comenzó la reforma impresionantemente. Entonces los españoles vieron eso, y cuando unos cuantos misioneros vinieron a España para hacer resurgir también la reforma protestante ahí, ejecutados de inmediato, no tenían opción de surgir ahí. Ahora, ¿quiénes vinieron a conquistar Sudamérica? Los españoles. Y con esa mentalidad netamente católica romana vinieron aquí. Y ahora les quiero leer acerca de este libro, Las venas abiertas de América Latina. No sé si ustedes han leído o escuchado este libro. Yo les recomiendo también leer. Ahora, hace unos cuantos años ocurrió que estaban reunidos los presidentes de Sudamérica y Estados Unidos. Y estaba sentado ahí Barack Obama. Y me acuerdo bien, Hugo Chávez de repente se levanta de la mesa y camina directamente hacia Obama. Y el Obama le mira así un poco asustado. Y Hugo Chávez le da este libro. Aquí tienes que leer esto, Las venas abiertas de América Latina. Y el presidente de Estados Unidos, Obama, lo aceptó y no sé si lo habrá leído, pero eso ocurrió. Es decir, de este libro estamos hablando y les quiero leer unas cuantas citas de la conquista de América Latina para que entendamos que cuando vino la conquista a América Latina, vinieron dos cosas, la espada y la cruz. En otras palabras, o te conviertes católico romano o mueres. Esas fueron las opciones que tenía la gente. Casi 100 millones de personas que vivían en Sudamérica, entre los incas, mayas, aztecas. Fíjense lo que dice aquí en la página 17. Antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios ante un escribano público en extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica. Y ahora cita de este libro: si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, certificóos que en la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros, os haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiera, y os sujetaré al yugo y la obediencia de la iglesia y de su majestad. Tremendo, eso es lo que les fue leído a los indígenas. ¿Y qué hicieron los indígenas? Página 21. Muchos indígenas de la Dominica se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, decía ellos, se mataron con ponzoña por no trabajar. Otros se ahorcaron por sus manos propias. Así lo interpretaron ellos. Pero fue porque ellos no querían ser sometidos y subyugados de esta manera. Dice aquí la página 26. Los curas y misioneros esparcieron ante la fantasía vernácula durante el proceso colonizador que los caballos eran de origen sagrado. Entonces, los indígenas de Sudamérica nunca habían visto caballos y estaban muy sorprendidos cuando vieron todo esto y las armaduras y todo lo que trajeron los españoles. Dice, los indios morían como moscas. Sus organismos no oponían defensas ante las enfermedades nuevas.
Los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeira estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. Página 29. La espada y la cruz marchaban juntas, la cruz católica romana del Vaticano. En la conquista y el despojo colonial, para arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los capitanes, los ascetas, los caballeros de Lidia, los apóstoles, los soldados y los frailes, convertidos en piñas y lingotes. Las vísceras del Cerro Rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Ahora estamos hablando de Bolivia en concreto y de Potosí del Cerro Rico. Dice la página 31. Había una profecía que decía, no es para ustedes, decían a los indígenas, sino Dios reserva estas riquezas para los que vienen del más allá. Y eso, de alguna manera, el diablo estaba preparando el terreno para que no encontrasen mucha oposición los españoles aquí. Dice la página 34, entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla, en España, 185,000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. Casi todo esto de Bolivia. Página 35. Solo en mínima medida la plata americana se incorporaba en la economía española, aunque quedara formalmente registrada en Sevilla. Iba a parar a manos de los Fugger. Vamos a escuchar quiénes son ellos. Poderosos banqueros que habían adelantado al Papa los fondos necesarios para terminar la Catedral de San Pedro. ¿Ustedes conocían la Catedral de San Pedro? La Catedral de San Pedro fue financiado ¿por quién? Por la plata del Cerro Rico de Potosí. Ahora vamos a seguir leyendo. Página 44. Esto era la misión fundamental que habían traído los pioneros, aunque además aplicaron el Evangelio casi tan frecuentemente como el látigo a los indios agonizantes. ¿Por qué creen ustedes que Sudamérica es católico romano? Porque todos libremente han decidido, voy a hacer, me gusta esta fe, me ha convencido. No, la espada de la cruz, o aceptas o mueres. Así, y ahora han pasado varias generaciones, varios siglos, y la gente hoy en día, todo el mundo nace católico romano y cree que así nomás es, y es bueno. Tenemos que estudiar la historia. Página 45. El objetivo principal de los españoles que recibieron del rey Minas tierras e indígenas en América consistía en sustentar un excedente para transferirlo a Europa. Pero no todo el excedente se evadía hacia Europa. La economía colonial estaba regida por los mercaderes, los dueños de las minas, los grandes propietarios de tierras, quienes se repartían el usufructo de la mano de obra indígena y negra bajo la mirada celosa y omnipotente de la corona y su principal asociado, la iglesia. Y dice aquí la página 48, aquella sociedad potosina. Ahora viene una de las cosas más fuertes. En los siglos XVI y XVII, el Cerro Rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana. Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ahora viene, y 8 millones de cadáveres de indios. ¿Cuánta gente murió en el Cerro Rico de Potosí? 8 millones. Ahí sí me acuerdo de Adolfo Hitler. ¿Cuántos judíos mató? Casi 8 millones. ¿Cuántos bolivianos fueron asesinados en el Cerro Rico por el poder papal? 8 millones. ¿No es esto terrible? ¿No es eso terrible? Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse si ella no resultara patéticamente inútil de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. La ciudad que más ha dado al mundo, Potosí, y la que menos tiene. Yo he ido a Potosí, he visto la pobreza, terrible pobreza.
de los mineros y de la gente, mucha gente ya. Página 58. En 1581 Felipe II había afirmado ante la audiencia de Guadalajara que ya un tercio de los indígenas de América había sido aniquilada y que los que aún vivían se veían obligados a pagar tributos por los muertos. El monarca dijo además que los indios eran comprados y vendidos, esclavitud, que dormían a la intemperie, que las madres mataban a sus hijos para salvarlos del tormento de las minas, donde murieron casi 8 millones de bolivianos torturados. Fíjense cómo sigue la historia. Página 59. Los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones y quizás más cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio más tarde se habían reducido a un total de solo 3 millones y medio. ¿Pueden creer estas cosas? Dice el arzobispo Linián de Cisneros, él negaba el aniquilamiento de los indios. Él decía, no, es que se ocultan, decía, para no pagar tributos, abusando de la libertad de que gozan, que no tenían antes en la época de los incas. Eso dijo el arzobispo, ¿pueden creer? Dice la página 60, en 3 centurias el Cerro Rico de Potosí quemó, según Josía Cóndor, 8 millones de vidas. ¿Recuerdan que con eso fue financiado la Catedral Basílica de San Pedro en el Vaticano de Roma? Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados, junto con sus mujeres y sus hijos, rumbo al cerro. De cada 10 que marchaban hacia los altos páramos helados, 7 no regresaban jamás. Luis Capoche, que era dueño de minas y de ingenios, escribió que estaban los caminos cubiertos, que parecía que se mudaba el reino. En las comunidades los indígenas habían visto volver muchas mujeres afligidas sin sus maridos y muchos hijos huérfanos sin sus padres. Y sabían que en la mina esperaban 1000 muertes y desastres. Los españoles batían cientos de millas a la redonda del Cerro Rico de Potosí en busca de mano de obra. Muchos de los indios morían por el camino antes de llegar a Potosí. Pero eran las terribles condiciones de trabajo en la mina las que más gente mataban. El dominico Fray Domingo de Santo Tomás denunciaba al Consejo de Indias en 1550, a poco de nacido la mina, que Potosí era una boca del infierno, que anualmente tragaba indios por millares y millares, y que los rapaces mineros trataban a los naturales como a animales sin dueño. ¿Qué os parece la conquista católica romana de Sudamérica? La única razón era sacar toda la riqueza de ahí, esclavizarlos todos, imponerles la religión para someterlos. Eso es lo que ocurrió. Luego en la página 62 termina casi diciendo, el empleo del mercurio para la extracción de la plata por amalgama envenenaba tanto o más que los gases tóxicos en el vientre de la tierra a los mineros potosinos y bolivianos que tenían que trabajar. Hacía caer el cabello y los dientes y provocaba temblores indominables. Yo fui a visitar unos mineros al norte de Potosí recientemente y hasta el día de hoy ellos emplean ese mercurio que han aprendido los españoles. Hasta el día de hoy estas cosas, efectos sobre la salud les ocurren. Dice, los azogados se arrastraban pidiendo limosna por las calles. 6.500 fogatas ardían en la noche sobre las laderas del Cerro Rico y en ellas se trabajaba la plata valiéndose del viento que enviaba el glorioso San Agustino desde el cielo, que se decía. A causa del humo de los hornos no había pastos ni sembradíos en un radio de 6 lagunas alrededor de Potosí. Y las emanaciones no eran menos implacables con los cuerpos de los hombres.
Bien, termina diciendo aquí en la página 64, el padre Bartolomé de las Casas agitaba la corte española con sus denuncias contra la crueldad de los conquistadores de América. Y eso es un punto importante, lo que estaba diciendo al inicio. Estamos hablando de un sistema, no estamos hablando de personas, miembros. Porque había muchos miembros dentro del catolicismo que eran buenos, que inclusive denunciaban lo que ocurría aquí, pero era una minoría que tenía el valor de hablar. Y, por ejemplo, él decía lo siguiente, en 1557, un miembro del Real Consejo le respondió a este hombre que estaba defendiendo la causa de los indígenas, le respondió que los indios estaban demasiado bajos en la escala de la humanidad para ser capaces de recibir la fe. Las Casas dedicó su fervorosa vida a la defensa de los indios frente a los desmanes de los mineros y los encomenderos. Decía que los indios preferían ir al infierno para no encontrarse con los cristianos. Ahí termina. Espero que Obama haya leído también. ¿No es esto terrible? No hay palabras para expresar esas cosas. Lo que hizo el Vaticano, lo que hizo el poder papal. Lo primero que debería hacer sería vender todas sus propiedades y devolverlo ahora, aunque han pasado varios siglos, devolverlo a los bolivianos. Sería lo primerito que tendrían que hacer para intentar rectificar lo que hicieron. Deberían enviar desde España, vender todos los templos que hayan construido, vender todo este dinero aquí. Eso es lo único que podría un poco traer justicia a esta situación. Muy bien. Me pone bastante mal leer estas cosas. No sé si a ustedes les pone muy mal escuchar esto, ¿no? Pero es importante. Este es el cuerno pequeño. Esta es Roma papal. Que gracias a Dios hace 200 años no está cometiendo estas cosas. Pero, ¿por qué? Porque fue destronado por el poder de Napoleón. Por la fuerza. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese venido Napoleón? Imagínense lo que hubiese pasado. ¿En qué situación estaríamos hoy? Han pasado apenas 200 años. Ese poder dominaba 1260 años hasta el momento que Napoleón vino. Miren cómo sigue la historia. Vamos al punto de Daniel 7, versículo 8. Vengan conmigo, Daniel 7, versículo 8. Donde dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estamos aquí en la penúltima característica del cuerno pequeño. ¿Tenía qué cosa? Una boca que hacía qué cosa? Hablaba grandes cosas. ¿Qué grandes cosas hablaba? Vamos al versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del 8 que le había salido el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, pero ¿qué cosas grandes hablaba? Vamos al versículo 25. ¿Y hablará palabras contra quién? Contra el Altísimo. Estas grandes cosas que habla son palabras contra Dios. ¿Qué es cuando yo digo palabras contra Dios? Es blasfemia. Ahora, una característica del cuerno pequeño del Vaticano es la blasfemia, habla contra Dios. ¿Cómo sabemos bíblicamente qué es blasfemia? Vengan conmigo a San Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 32 y 33. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí la Biblia enseña que si un hombre se pone en el lugar de Dios, comete blasfemia. Les pregunto, ¿Jesús cometió blasfemia? No, ¿por qué no? Porque Jesús era Dios, el Hijo de Dios que vino a este mundo. Es decir, Jesús no, pero cualquier ser humano enseña este versículo que se hace Dios, se hace pasar por Dios,
comete blasfemia. Ahora les quiero leer unas cuantas citas acerca de cómo el Vaticano se ha puesto en el lugar de Dios. La primera está en la encíclica acerca de los deberes principales del cristiano como ciudadano del 10 de agosto de 1890, donde dice el Papa Leo XIII: el principal maestro de la Iglesia es el pontífice romano. Para llegar a la uniformidad de pensamiento es necesario subyugarse completamente a la voluntad del pontífice romano y de la Iglesia y obedecerle como si fuese Dios mismo. El 20 de junio de 1894 declaró además Leo XIII que nosotros los papas tomamos en este mundo el lugar del Dios omnipotente. Oh, eso es cosa seria. Sigue diciendo, otra cita del año 1512. Christopher Marcellus se acercó al Papa Julio II en el quinto concilio laterano y le dijo lo siguiente al Papa: tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernante, tú eres el amo de casa y por consiguiente tú eres otro Dios en la tierra. ¿Y cómo reaccionó el Papa Julio II? ¿Lo aceptó? Debió haber dicho, no, ¿cómo puedes decir esto? No, lo aceptó sin corregirle ni llamarle la atención. En la revista católica The Catholic National de julio de 1895 dice: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino es el mismo Jesucristo ocultado bajo el velo de la carne. Aquí dice que el Papa no solamente es el representante, es Cristo mismo. Ahora, esto es la revista El Secreto de Fátima, que salió el año 2000, y cuando yo caminaba por la plaza principal lo vi, y a mí me interesan esas cosas, lo compré en ese momento. Y entonces lo comencé a leer, esto impreso de la librería del Vaticano, por si acaso, oficialmente. Y en esta presentación, este pequeño librito, en la primera página, al comienzo, básicamente la primera frase dice lo siguiente: tras los dramáticos y crueles acontecimientos del siglo XX, uno de los más cruciales en la historia del hombre, culminando con el cruento atentado al dulce Cristo en la tierra. A lo que habla aquí es que Juan Pablo II recibió un atentado terrorista, le dispararon, recuerden ustedes, pero no murió, fue herido y se recuperó y perdonó al criminal. Ahora, ¿qué pasó? Aquí habla y dice los dramáticos y crueles acontecimientos en la página 3 de este librito, porque uno podría decir, estas citas son de la Edad Media nomás, pero hoy en día todo ha cambiado, ¿no? Vamos a leer. Dice, culminando con el cruento atentado al dulce Cristo en la tierra. ¿Quién es? Juan Pablo II. Oficialmente desde el Vaticano nombrado el dulce Cristo en la tierra. Ni siquiera ya su representante. Eso es lo que Jesús decía en San Juan, capítulo 10, 32 y 33, donde decía, palabras contra el Altísimo, blasfemias, es ponerse en el lugar de Dios. Jesús no blasfemó porque Él era. Él es. Muy bien, vamos a un segundo ejemplo. Vengan conmigo a Marcos capítulo 2, versículo 7. Marcos 2, versículo 7. ¿Qué más es blasfemia según la Biblia? ¿Qué más es hablar palabras contra Dios? Marcos 2, 7. ¿Por qué habla así? Decían de Jesús. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús había perdonado un pecado. Entonces le acusaron de blasfemo diciendo, blasfemias, dice, solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora les pregunto, ¿Jesús hizo blasfemia? Claro que no. ¿Por qué? Jesús es Dios. Él tiene la autoridad de perdonar tu pecado y mi pecado también. Si nos arrepentimos, si confesamos, si oramos al Señor,
Jesús nos perdona nuestro pecado. Pero, ¿qué pasa si el ser humano se pone en el lugar de Dios y dice, yo tengo la autoridad de perdonar pecados? Ahora, tenemos que entender que hay dos niveles de perdonar pecados. Por ejemplo, si alguien de ustedes me da un golpe y luego dice, perdóname, ¿me perdonas? Yo digo, claro, no te preocupes, te perdono. Eso es un nivel de perdonar. Y eso tenemos que practicar todos los días. Siempre hacemos pequeños errores, lastimamos a alguien. ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón. Y el otro debe perdonar, ¿no? Te perdono, no te preocupes, ya está todo bien. Pero hay otro nivel de perdonar pecados que es ante Dios, que es eliminar y borrar el pecado de los libros, de los registros celestiales, donde están escritas todas las obras buenas y malas. Yo no tengo la autoridad de decirte a ti, te perdono tus pecados. Ahora tú puedes ir al cielo, no te preocupes, ya estás perdonado. No, ¿cómo voy a hacer eso? Imposible. Yo no puedo, yo no soy Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahora les pregunto, ¿el Vaticano, el papado, perdona pecados o no perdona pecados? ¿El Vaticano, el obispo de Roma, los sacerdotes? ¿Sí? Y durante toda la historia del Vaticano, durante muchos siglos, perdonaban a las personas. Tu pecado está perdonado. A un nivel de perdón real, es decir, ya está bien tu registro hacia el cielo, ya puede ser salvo. ¿Saben ustedes? Muchas veces la gente pudo recibir el perdón de sus pecados a través de obras, por ejemplo, peregrinaciones. Si tú haces cierta cosa, si das limosnas o vas a una cruzada, entonces todos tus pecados te son perdonados. Se llama la absolución. Absolución general. Tú puedes recibir el perdón de tus pecados si tú haces ciertas cosas. Indulgencias. Ahora, esto llegó a tal extremo de que, por si acaso, está hasta el día de hoy. Pueden recibir el perdón de todos sus pecados. Si ustedes hacen una cosa que les dice el Vaticano, asisten a una reunión familiar de una peregrinación donde es una gran reunión. Casi anualmente el papado ofrece absoluciones, indulgencias totales de tus pecados si haces ciertas cosas. Si vienes a una peregrinación, si vienes a un gran encuentro de jóvenes, donde obviamente se aplica estos perdones. Les pregunto, ¿esto es la manera como la Biblia habla del perdón? ¿No? Y ahora les digo una cosa más. La cosa empeoró aún, porque en la Edad Media ni siquiera te podías ganar el perdón por obras, sino comenzaron inclusive a vender el perdón. A vender el perdón. Tú podías comprar el perdón con dinero. Perdón de tus pecados. Esto es lo que ocurrió. Les voy a mostrar aquí estos dos personajes muy, muy famosos de la historia. Uno es Martín Lutero. ¿Quién es el otro? El Papa Leo X. El Papa Leo X, él quería recaudar fondos, más fondos. ¿Saben para qué quería recaudar más fondos? Para la construcción del templo de la Basílica en Roma, la Catedral de San Pedro. No le alcanzaba lo que traía de Bolivia, de las minas de Potosí, de lo que se prestaba de los banqueros alemanes, de los Fugger. No le alcanzaba eso. Dijo, necesito más dinero, ¿qué haremos? Entonces él encomendó a un hombre que se llamaba Tetzel. Y dijo, anda a vender el perdón. Anda por Alemania y anda a vender el perdón. Anda a vender las absoluciones. Anda a vender de esta manera. Y entonces él fue vendiendo de ciudad en ciudad, diciendo, aquí hay perdón por tus pecados. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Y la gente ponía y creía. Y entonces compraba el perdón. Y les pregunto, ¿el perdón se compra o es gratuito? ¿Qué dice Apocalipsis 22, versículo 17? Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu Santo y la iglesia, ven, el que oye diga ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El más rico y el más pobre puede acceder al perdón, a la vida eterna, el agua de la vida. Y el libro
ante el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 55, lo describe de esta manera. Isaías 55, 1. A todos los sedientes, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. El perdón es gratuito, no te cuesta nada. Está accesible para el más rico y el más pobre. Pero el Vaticano comenzó bajo el Papa Leo X a vender el perdón. Y entonces fue donde Lutero se levantó y dijo, no, así no son las cosas. ¿Saben cuál fue la razón principal de la Reforma Protestante? La venta del perdón a través de las indulgencias. Fue lo que desencadenó ya finalmente esto. Lutero dijo, no es posible que se venda el perdón. Les pregunto a ustedes, si hoy en día la iglesia comenzaría nuevamente a vender el perdón, te ofrecería el perdón de tus pecados, tú haces una transferencia a una cuenta bancaria, ¿aceptarías o también protestarías contra eso? Y dirías, no, eso no es bíblico, no es bien. En aquel entonces, todos aquellos que vieron que estaba mal, los abusos del Vaticano, esto fue al mismo tiempo, la venta de las absoluciones, fue casi al mismo tiempo de la conquista de Sudamérica. Las cosas al mismo tiempo ocurrieron. El Vaticano, surgido de la bestia terrible y espantosa, el papado, hizo todas estas cosas. Es por eso que la Biblia habla y nos habla todas esas cosas a través de los símbolos proféticos para que tú y yo podamos verlo en la historia y entenderlo. Ahora, Lutero se enfrentó a Tetzel y dijo, no. Y luego clavó 95 tesis allá en la pared de la iglesia, en Wittenberg, en Alemania. Y él dijo, no, nosotros somos salvos por la fe y por la gracia, no por obra y mucho menos comprando el perdón. Y él era un sacerdote, un teólogo muy reconocido, católico romano. Pero ¿qué pasó? Fue excomulgado ese mismo año por el Papa. Y entonces comenzó la Reforma Protestante. Y ahí es donde la Inquisición tomó mucho más fuerza de la que ya hemos hablado, persiguiendo a los protestantes, persiguiendo a los que denunciaban los abusos de Roma, los que simplemente querían vivir según un escrito está, que decían, para mí más importante es esto que lo que dicen los líderes religiosos. Para mí más importante es lo que dice Dios, que lo que dice el hombre. Desafortunadamente no podemos seguir en este momento. Tenemos que seguir en el siguiente tema para terminar. La última característica, que es que el cuerno pequeño cambia los tiempos y la ley de Dios. Daniel 7:25. Falta solo una característica por ver. La tenemos que ver el próximo tema. Pero también hay algunas cosas que les quiero añadir acerca de las blasfemias, de las cosas grandes que dice el Vaticano, que también lo vamos a ver la próxima semana. Pero en este momento quiero terminar diciendo lo que decía Isaías 55:1. A todos los sedientes venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio. El perdón de tus pecados es gratuito. El perdón de tus pecados es inmediato. El momento que tú pides perdón a Dios, después de haber reconocido tu error, después de haberlo confesado, ahí tú vas y lo confiesas al Señor en oración y dices, Señor, perdona mi pecado. La Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y volver a limpiarnos de toda maldad. Inmediatamente, el momento que tú oras, no tienes que ir a un sacerdote humano, a un ser humano. Ellos no pueden darte el perdón. Solo Jesucristo puede darte el perdón. Solo por la fe, si tú te acercas en la oración y Él va a decir inmediatamente, te perdono. Porque por eso he muerto en la cruz por ti. Por eso vine al mundo y he muerto en la cruz. Para que si tú me pides perdón, yo te perdono. Ese ratito, ese instante. Y de esta manera, cada uno, aparte de todas las cosas terribles que hemos estudiado, la Inquisición, las cruzadas, la conquista de Sudamérica, lo que hizo el papado con los bolivianos en el Cerro Rico,
las blasfemias que hizo el Vaticano, de ponerse en el lugar de Dios, después de ver todas esas cosas terribles, enfoquemos la mirada en el cercano futuro, en el retorno de Jesucristo, en el reino eterno de Dios que Él va a establecer, en un cercano futuro donde sus santos van a ir a morar, todos aquellos que hagan su voluntad de Dios, que creen en Él, que reciben el perdón de sus pecados de parte de Dios. El próximo tema, entonces, terminamos el asunto del corazón.